La lucha dominicana por lograr su independencia comenzó desde los tiempos de la colonización, cuando los taínos se sublevaron contra los españoles por alcanzar su libertad. Los taínos vieron la llegada de los españoles como el envío de los dioses y fueron muy amistosos con ellos. Pero luego vieron cómo sus tradiciones y costumbres fueron cambiadas y cómo de a poco perdieron su identidad. El cacique Enriquillo vio el declive de la población nativa, lo que lo llevó a formar una rebelión de taínos en el 1519. Esta rebelión terminó en el 1533 con el Tratado de Encomiendas. La sublevación de los taínos marcó el inicio de una larga historia de resistencia de luchas por la libertad en esta isla, que continuó siglos después. Asedio a Santo Domingo. El 23 de abril del año 1655, los ingleses se dirigieron a Santo Domingo con la intención de tomar posesión de la isla, pero a pesar de que ellos superaban con 9.000 soldados contra apenas unos 600 que había en la isla, fueron superados ampliamente en apenas 7 días. En una batalla mayormente marítima, muchos de ellos enfermaron o fueron emboscados en diferentes formas. Guerra de la Reconquista. En 1808, luego de que España cediera el lado derecho de la isla a los franceses, un ejército de criollos comandados por el cotuizano Juan Sánchez Ramírez derrotó a las tropas del general Jean-Louis Ferrand. La ocupación francesa generó descontento en los habitantes de la isla, por lo que estos se levantaron en armas contra los franceses, logrando la victoria. Esta victoria condujo a la capitulación francesa en 1809 y al retorno de Santo Domingo al dominio español. Luego de esta victoria, los de Santo Domingo quedaron muy descontentos por la indiferencia del gobierno español. El descontento de la población crecía, alimentado por las ideas de independencia de las demás colonias americanas, lo que generó un ambiente de resistencia y aspiraciones de autonomía. De esta manera se hace la primera independencia. Independencia final. Debido a la escasa atención que el gobierno peninsular prestaba a la colonia, sumado a la grave situación económica que tenía el lado derecho de la isla, ocurrieron varias conspiraciones para derribar el poder español, especialmente durante los años 1810, 1811 y 1812. El 30 de noviembre de 1831, José Núñez de Cáceres aprovechó el descontento que había, por lo que consiguió dar un golpe de estado al gobernador español Pascual Real, poniendo fin a 328 años de dominio español. Y de esta manera ya conseguir la anhelada independencia. Esta independencia solo duró 2 meses y 8 días, ya que habían quedado sin protección española y sumergida en una grave crisis. Entonces el gobierno de Haití, que había logrado su independencia hace poco, aprovechó esta oportunidad para tomar el lado derecho de la isla bajo el mando de Jean-Pierre Boyer, el 9 de febrero de 1822. Invade al vecino de la derecha que apenas había proclamado su independencia. Durante los 22 años que dominaron al vecino país, obligaron a estos a pagar sus deudas con Francia. Masacraron, robaron, quitaron la identidad y ejecutaban a todo el que se resistía, hasta que un 27 de febrero de 1844, Guerra de la Independencia. 16 de julio de 1838, Juan Pablo Duarte creó una sociedad secreta llamada La Trinitaria y junto a Ramón Matías Mella y Francisco del Rosario Sánchez libraron una ardua guerra contra el yugo haitiano. Esta fue su independencia definitiva, aunque se libraron muchas en intentos de arrebatarle su independencia. Batalla de Asua. El 19 de marzo Charles Riviere Herrera encabezó desde Haití una nueva invasión que fue sofocada por el general dominicano, Pedro Santana, secundado por el general Antonio Duvergé en Asua. No obstante, Herrera en su retirada incendió el pueblo de Asua, fusilando a los prisioneros que había hecho. Batalla del 30 de marzo. El 30 de marzo de ese mismo año las fuerzas dominicanas al mando del general José María Invert en compañía de Fernando Valerio en su carga de los andulleros, derrotaron al ejército invasor haitiano, comandado por el general Jean-Louis Pierrot. En su retirada, saqueó e incendió todas las casas mientras llegaba a Haití. Batalla de Tortuguero. El 14 de abril de 1844,
el gobierno haitiano envió 3 buques de guerras que fueron enfrentadas por 3 goletas dominicanas bajo el mando del comandante Juan Bautista Cambiaso. Cambiaso arremetió contra las flotas haitianas con una serie de maniobras, logró destruir las 3 naves enemigas. A pesar de todo esto, hubo constantes intentos de nuevas invasiones que fueron repelidas por el ejército dominicano. Batalla de la Estrelleta. En mayo de 1845, Pedro Santana, asistido por el general José Joaquín Puello, venció a las tropas haitianas en La Estrelleta y en Vélez, y capturaron en Puerto Plata a los que habían incendiado y bombardeado ese pueblo. Batalla del Número. El presidente de Haití, Faustino Soulouque, inició su campaña contra la República Dominicana en marzo de 1849. Al frente de un ejército de 18.000 soldados, mataba a todo el dominicano que encontraba a su paso. Enseguida entró en acción la caballería dominicana, comandada por el coronel Pascual Ferrer. Los invasores se retiraron, dejando atrás heridos, muertos, pertrechos, armas y municiones. Batalla de las Carreras. El 21 de abril en Las Carreras, los haitianos volvieron a aparecer. Desde unas colinas abrieron fuego de artillería. Las tropas dominicanas estaban bien resguardadas en sus posiciones. Al amanecer del 22 de abril de 1849, los invasores comenzaron una retirada forzosa por entre caminos espinosos, poblados de mallas y pringamosas. La ocupación norteamericana. En 1915, luego de una crisis política que estalló en una guerra civil en Dominicana, los norteamericanos solicitan al gobierno dominicano, primero aceptar un asesor financiero norteamericano, segundo desarticular la Guardia Republicana y tercero crear una Guardia Nacional dirigida por marines estadounidenses. Esta solicitud fue rechazada por el gobierno y los grupos opositores, por el intervencionismo que implicaba. En 1916, iniciaron la ocupación del país. El presidente Jiménez rechaza la presencia de tropas extranjeras. Desiderio se repliega hacia el noroeste y ordena a sus seguidores resistir la intervención. En San Pedro de Macorís, Gregorio Urbano Gilbert enfrenta el desembarco con un revólver 38, eliminando al comandante de las tropas invasoras, y los soldados que vienen desde Montecristi a la toma de Santiago son interceptados en el Cerro de la Barranquita. En el sur, Papá Liborio resiste la intervención, aunque terminó siendo fusilado. Las mejores tierras fueron tomadas por los invasores, lo que motivó al movimiento guerrillero dominicano más temido. Los gavilleros, campesinos que se escondían y agarraban desprevenidos a los invasores. Con el tiempo estos se fueron armando con lo que les quitaban a sus víctimas y terminaron siendo el grupo más temido en cada pueblo. Con cada año más gavilleros se unían a la sublevación contra la ocupación y se armaban y preparaban mejor. A pesar de tener conflictos políticos, los dominicanos mostraron valentía y se mantuvieron 8 años en lucha continua contra la ocupación hasta llegar a un acuerdo en junio de 1924. Segunda ocupación internacional. En 1965 de nuevo EU vuelve a ocupar el país. Amparado en otra crisis política, que en cierto modo, crearon ellos mismos al apoyar a un gobernante y luego, por desconfianza, retirarle su apoyo. Esta ocasión la diferencia era abismal. 42.000 marines de EU y fuerzas de otros 4 países con armas modernas y tanques M48 enfrentaron a un pequeño grupo comandado por Francisco Alberto Caamaño Deño. En esta ocupación, la población civil dominicana sufrió grandes bajas. Pero el pequeño grupo de Caamaño resistió a pesar de un gran número de bajas debido a la desproporción en cuanto a número de efectivos, armas y municiones. En esta ocupación, el pueblo dominicano estaba dividido entre apoyo a la ocupación y apoyo a los constitucionalistas. La muerte de Caamaño unió a más dominicanos y lo convirtió en un mártir de la revolución. Finalmente, se llegó a otro acuerdo, aunque en esta ocasión dictado en su mayoría por peticiones de las fuerzas de ocupación, pero logrando con esto demostrar la determinación del pueblo dominicano a resistir la opresión. La República Dominicana fue gobernada por el general Rafael Leónidas Trujillo durante 31 años. En principio, gobernó para crear un Estado fuerte y libre de deudas extranjeras. Su gobierno estuvo plagado de asesinatos y obligaciones y se apropiaba de cualquier riqueza o cosa que le agrade del país. Represión, asesinatos, control de la opinión pública, apropiación de las riquezas, nepotismo. Obligando a la sumisión total del Estado y la sociedad al régimen trujillista, reemplazando valores patrióticos tradicionales por la veneración al líder.
Todo lo que había en RD le pertenecía. Y todo eso fue cansando al pueblo, que vio colmada su paciencia con el ajusticiamiento de las 3 hermanas Mirabal. Y de esta manera se perpetró un ataque definitivo que dio con la muerte de Trujillo. Antes hubo muchos otros infructuosos intentos que habían terminado en fracaso. Tras su ajusticiamiento, RD volvió a la libertad y la democracia de la que vive hoy día. Historia de años de lucha y resistencia, pero todas superadas gracias a valientes dominicanos. Como dice nuestro escudo: Dios, patria y libertad.